Muy bien, hermanos. Vamos a estudiar el capítulo 1 de Filipenses, que es el capítulo que nos corresponde hoy, 25 de julio. Eh, bueno, Filipenses es una carta preciosa, hermosa, escrita en un tiempo muy difícil para el apóstol Pablo. Probablemente él escribe esta carta desde la cárcel, con todos los inconvenientes que ustedes puedan imaginarse. Pero esta carta es muy especial porque encontramos mucho gozo en ella, eh, el deseo de animar a los hermanos que estaban atravesando algunas situaciones complicadas, eh, quizás no en lo doctrinal, sino más en las relaciones personales, porque habían unos problemas con dos hermanas de la congregación y esto había generado algunas divisiones. Y Pablo escribe también para exhortar y para animar a estos hermanos que habían sido muy especiales para el apóstol Pablo. La iglesia en Filipo era una iglesia, bueno, esta era una ciudad estratégica porque estaba cerca de todo lo más grande del Imperio Romano y era una iglesia que estaba en un contexto de vida muy romano. Era una ciudad muy orgullosa de su cultura romana, una ciudad donde se adoraba al emperador y pasaban muchas cosas, ¿no? Bueno, Pablo tiene mucha gratitud para con los Filipos porque en el tiempo más difícil de él, de su ministerio, esta había sido una iglesia que lo había ayudado mucho económicamente hablando a Pablo en su ministerio. Habían hermanos dentro de la congregación que tenían muchos recursos económicos y que habían colaborado grandemente en el ministerio de Pablo y para poder plantar esta primera iglesia aquí. Bueno, Pablo escribe este primer capítulo aclarando de que escribe el nombre de Timoteo, también Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús. También es importante que aclaremos el concepto de siervo, como anteriormente les dije en Efesios capítulo 6, el contexto en el capítulo 5 y 6 Pablo se refiere a los siervos, se está refiriendo a los esclavos eh, dentro del contexto de lo que era el régimen romano, ¿no? Eh, que trataba a las personas, a los esclavos, por ley, no como personas, sino como herramientas de servicio. Era terrible. Pero la palabra, y en el sentido en que está usando Pablo ahora, al decir que él es un siervo de Cristo Jesús, no es en el mismo sentido, sino en el sentido de alguien que voluntariamente se somete a los principios del Evangelio y se somete voluntariamente al servicio de alguien que lo ha dado todo por él, que lo está dando todo por él y a quien él quiere honrar con su propia vida. En este sentido, Pablo utiliza la palabra siervo y dice a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Bueno, Pablo comienza su carta dirigiéndose a los líderes de la iglesia, a los obispos y a los diáconos, básicamente todos generalmente eh, tenemos la misma opinión. La palabra obispo es el mismo rol de pastor o de anciano, nada más que la palabra obispo, sobreveedor o vigilante tiene que ver con uno de los roles que muchas veces un anciano o un pastor tenía que tomar sobre un área que era la de vigilar la obra, vigilar cómo estaban creciendo las plantaciones o cómo estaba creciendo un determinado ministerio. Así que Pablo se dirige a los líderes de la congregación, a los dos oficios que hay, incluyendo a los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo. ¿Ve? Esta parte es importante, hermanos, porque nos da a entender un poco el carácter con el que escribe Pablo, totalmente diferente a como cuando uno lee la carta de Primera y Segunda de Corintios o cuando uno lee Gálatas, ¿no es cierto?
incluso Efesios en algún aspecto. Pablo escribe esta carta con mucho gozo, siempre recordándole eh, en sus oraciones, porque son muy amados para él. ¿Mm? Y él acá lo coloca, ¿no? Por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Esto se refiere a la ayuda económica que nuestros hermanos le dieron al apóstol Pablo para que él realizara el ministerio de predicar el Evangelio. Que hemos visto cuán triste es pensar en que los corintios, teniendo mucho más recursos económicos, no estuvieron dispuestos a sacar dinero y enviarlo a Pablo para poder ayudar a otros, sino que fueron mezquinos en este asunto. En cambio, esta congregación más pequeña en Filipo fue muy generosa, aun de lo que no tenían le dieron, así que Pablo, eran muy amados para Pablo. Y Pablo les dice, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesús. Claro que sí. Vamos siendo perfeccionados hasta el encuentro con Jesús cuando venga en su reino. No podemos decir que ya estamos listos, que ya Dios no tiene que cambiar nada de nuestra vida, sino que todo lo contrario. Cada día Cristo debe ser formado en nuestra vida, en nuestro carácter. Algo debe cambiar en nuestra vida cada día. Debemos andar de una manera distinta a como andábamos antes. Si no hay cambio, si no hay progreso en nuestra vida espiritual, hermano, entonces algo anda muy mal. Y el avance en nuestro carácter como creyente no depende de la iglesia, no depende de un poder humano, no depende de un pastor, no depende de cuántas conferencias tengamos, no depende de nuestra teología ni de cuántos libros leamos. Esta obra fue comenzada por Cristo y va a ser perfeccionada por Él a través de la obra del Espíritu de Dios. Pero para que ello ocurra, nosotros debemos disponer el corazón, debemos buscar a Dios a través de la palabra, a través de la oración, para que el Espíritu Santo tome la palabra y forme a Cristo en nuestra vida. Hermanos, nada va a cambiar en nuestra vida si nosotros no cambiamos nuestros hábitos de vida, si nosotros no buscamos a Dios en oración, si no leemos la palabra de Dios, si no obedecemos la palabra de Dios, nada va a cambiar. Esta obra va a ser completada eh, cuando Cristo venga en su reino. Ahí ya no va a haber nada más que hacer, la obra va a ser sellada eh, y va a ser hermoso pensar en aquel día en que ya no va a haber más pecado, ¿no es cierto? Eh, bueno, Pablo a continuación dice, es justo que yo siente esto acerca de todos vosotros, porque os llevo en el corazón. Ve que el lenguaje, el carácter con el que escribe es totalmente distinto al de otras cartas. Y en el verso 9 él dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Pablo no espera que los creyentes de Filipos crezcan más en dinero, más en metas de la vida, más en trabajo, más en sueño. El anhelo de Pablo es que ellos crezcan en el conocimiento verdadero, y el conocimiento verdadero es Cristo mismo. Y que a través de la formación del carácter de Cristo en nuestra vida, el Espíritu nos va a dar discernimiento, más sabiduría para poder saber cómo enfrentar cada día, qué decisiones tomar cuando se nos presentan cosas difíciles, cómo debemos actuar, qué debemos elegir, cómo debemos pensar. Todas estas cosas son importantísimas, hermanos. Crecer en la capacidad de tener mayor claridad para vivir cada día delante de Dios. Por eso Él dice a fin de que escojáis lo mejor, para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo. ¿A qué se refiere con esto? Que para que seamos irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia. El fruto de justicia
finalmente, finalmente es el resultado general de toda nuestra vida hasta que Cristo venga. Es un fruto de justicia porque es la vida, es la vida nueva que Cristo nos ha dado, porque ahora somos hijos de Dios, porque ahora tenemos a Cristo en el corazón, porque ahora tenemos el poder del Espíritu de Dios obrando dentro nuestro, esta nueva vida que va aumentando. Es el reino de Cristo en nuestro corazón, que va conquistando y que tiene que conquistar todo hasta que Él venga. Y la consecuencia de toda esta vida hasta que venga el Señor es lo que Pablo dice, lo llama como llenos del fruto de justicia, llenos de Cristo mismo, llenos de la vida de Cristo. Así que esta es la oración de Pablo, de que los creyentes de Filipo pudieran crecer en Cristo, de tal manera que otros, que el mundo, al ver la manera en que ellos se conducían, no solamente de manera interna, sino que de manera externa, pudieran glorificar a Dios, pudieran decir verdaderamente esta gente es diferente a nosotros, porque viven de una manera diferente, piensan diferente, actúan diferente, trabajan diferente. Entonces, a esto se refiere el apóstol Pablo, de que nuestras vidas tienen que traer gloria y alabanza a Dios. Y él termina luego en esta última parte, eh, hablándoles un poco de lo que ha sido su experiencia, ¿no? Y que en los sufrimientos, todas las cosas que él ha pasado, han servido como ejemplo para otros creyentes en distintas partes del mundo que están también siendo perseguidos, que están sufriendo, pero que a través del ejemplo de lo que le ha pasado al apóstol Pablo, que ha sido mucho, ellos también pueden ser fortalecidos mediante la fe al ver que este apóstol que predica el Evangelio de Cristo no solamente predica algo, sino que ese Evangelio ha venido a transformar toda la vida de él y le ha dado el poder para vivir en gozo en medio de las circunstancias. Así que cuando el mundo ve la vida y los sufrimientos de Pablo, no ve a alguien que está llorando, que está sufriendo, no ve a alguien que está regañando contra Dios, o no ve a alguien que está totalmente desanimado, sin esperanza, sino todo lo contrario. Ven a un hombre bajito, calvo, débil, pero lo ven fuerte, ven que su esperanza y que su vida no está puesta en todas las cosas temporales que le están sucediendo, sino que ven que su fe ha traspasado la realidad misma de este mundo, que su fe está puesta en el Señor. Ah, También él habla, termina esta idea que les acabo de mencionar en el verso 21 con este tan conocido pasaje, diciendo que para él entonces el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ya sea que viviera o que muriera, él ganaba por todos lados, porque ya la temporalidad o las circunstancias de la vida no marcaban lo importante para él. Lo trascendental para Pablo era Cristo mismo, y Cristo mismo es nuestra esperanza de gloria. Cristo es todo lo que nosotros necesitamos, porque Él nos ha dado esperanza de una vida eterna, nos ha dado la esperanza de que un día Él va a venir y va a establecer su reino, donde ya no va a haber más pecado, no va a estar nuestro enemigo, eh, y vamos a vivir para siempre con Él. Qué tremendo, hermano. Así que para Pablo vivir era, eh, era Cristo mismo y le permitía continuar predicando el Evangelio, pero si el Señor decidía que él tenía que partir, aún eso era ganancia para él entonces, porque finalmente iba a descansar e iba a estar con su amado Señor y Salvador. Por eso el 22 dice, pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, pues de ambos lados, de la vida y de la muerte, me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Claro que sí, pues hermano, partir y estar con Cristo
es lo máximo que nos podría pasar. Sin embargo, dice Pablo, continuar vivo, continuar en la carne, es más necesario por causa de vosotros, por causa del Evangelio, por causa del reino de Cristo en la tierra, era más necesario quizás continuar a pesar de las dificultades. Bueno, él termina hablando y exhortándolo a vivir de una manera digna el Evangelio de Cristo, eh, para que él, donde esté, pueda escuchar de que hay un mismo sentir en la congregación. Mire, Pablo es tan tierno que él no ha mencionado mucho el problema que hay, pero había un pequeño problema de unidad en esta congregación, por lo cual en los próximos capítulos él va a hablar de esto. Él trata de regresar a estos amados hermanos para que sean uno y para que olviden las diferencias, para que puedan aprender a humillarse, a perdonarse. Y él dice, para que sea que esté lejos o permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu. En un mismo espíritu. Ahí está dando como una señal de algunas cosas que están pasando con ellos. Luchando unánimes, juntos, por la fe del Evangelio. De ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros, y esto de Dios. Porque a vosotros se, se os ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir con Él. Qué increíble, hermano. Que el, el regalo que nos ha dado Dios, aparte de la salvación, es el privilegio de tener que sufrir. Esto es como, esto es como totalmente opuesto a lo que el mundo vive actualmente. En el mundo encontramos que la mayoría de nosotros sufre cuando vienen cosas difíciles. Regañamos contra Dios cuando nos pasan cosas malas. Sin embargo, Pablo da vuelta a todo este concepto y habla del sufrimiento como un privilegio que el creyente tiene de sufrir por Cristo, al menos en un pequeño grado, al compararlo con el sufrimiento que tuvo Cristo para poder salvarnos a nosotros. Así que sufrir por causa de nuestra fe o sufrir a causa de cualquier circunstancia en la vida nuestra, deberíamos pensar que es un privilegio. El privilegio de sufrir eh, parte de los sufrimientos que vivió nuestro Salvador, sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí y que ahora oís que está en mí. De la manera, en el contexto en que escribe Pablo, Pablo les dice que muchos de ellos van a ser perseguidos de la misma manera que él fue perseguido, y muchos de ellos iban a ser encarcelados quizás de la misma manera en que él había sido encarcelado, pero que no debían olvidar que lo principal de todo era la exaltación de Cristo en nuestra vida interna y en nuestra vida externa. De hecho, él en el verso 20 dice, para que Cristo sea exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte, ya sea en cualquier circunstancia, mi hermano, debemos siempre buscar la gloria de Dios y que Cristo sea honrado en todo lo que hacemos. Muy bien, que el Señor les bendiga.